El retorno, como les había mencionado, fue de un 164%, ratio de Sharpe 0.786, el drawdown máximo de un 25.10%, la cantidad de operaciones totales fueron 26, con un win rate, una efectividad del 46.2%, pero a pesar de tener una efectividad menor al 50%, la estrategia fue bastante rentable, fue muy ganadora, sacó un gran porcentaje. Eso se debe a que la relación de riesgo-beneficio fue de 2.83. Bienvenidos a una nueva clase de introducción al mundo quant, y en esta oportunidad, en esta clase número 5, vamos a estar avanzando con lo que sería el backtest de una estrategia. ¿En qué consiste esto? Básicamente el resultado que nosotros obtuvimos de lo que sería la estrategia que diseñamos en la clase pasada, lo vamos a estar poniendo a prueba con una modalidad, un sistema, para poder entender si esta estrategia tiene potencial para poder crecer en una cuenta real operando en mercado en tiempo real, y de ser así, nosotros vamos a tener un nuevo sistema desarrollado. Si te gustaría saber cuál va a ser el resultado de este proyecto, entonces quédate en este video que te puede llegar a gustar. Para que se entienda el concepto de qué es lo que se trata un backtest, les voy a mostrar la siguiente diapositiva. El concepto básicamente dice que un backtest es simular el rendimiento de una estrategia sobre datos históricos para estimar cómo habría funcionado la estrategia en el pasado, no en el futuro. Obviamente que esto no es una predicción, sino que evalúa el rendimiento de lo que fue la estrategia. ¿Qué se considera un backtest? Una estimación histórica de rendimiento, una herramienta para detectar errores lógicos, un filtro para descartar estrategias malas, que esto es fundamental, para la mayoría de las veces sirven para esto, un punto de partida de lo que siga para el análisis y una forma de medir el riesgo histórico. ¿Qué es lo que no se considera un backtest? Justamente no es una garantía de rendimiento futuro, no refleja el resultado real, o sea, solamente una simulación. Si bien se puede llegar a acercar a la realidad, pero no es 100% real. También hay que ser cautelosos porque puede haber riesgo de overfitting, de sobreajuste, que ya lo hemos hablado previamente, pero vamos a seguir entrando en detalle entre la clase de hoy y la próxima clase. Hay un error fundamental, que se hace backtest con pocos datos, es decir, menos de 2-3 años. Lo más importante es que por lo menos haya una buena cantidad de tiempo para poder realizar este tipo de backtest específicamente, por lo menos 5, 6, 7 años mínimo. Hay algunos que incluso hasta dirían de mínimo 8 o 10 años, pero por lo menos que haya una buena cantidad de tiempo y más que nada que haya una buena cantidad de trades, porque a mayor cantidad de operaciones es mucho más fácil poder estimar la efectividad de la estrategia y también entender en qué contextos termina siendo rentable y en qué contextos termina sin ser rentable. Si bien la idea de esto no es que se vea simplemente una gráfica linda y un resultado muy prolijo, un resultado extraordinario, sino también la idea de poder sacar conclusiones en base a esta estrategia. Si la lógica o la hipótesis que se había desarrollado en base a esta estrategia funciona o no. La clase anterior habíamos realizado la prueba o lo que sería el código de backtest para identificar la señal con los datos de Yahoo Finance o la librería de Yahoo Finance, justamente extrayendo los datos de lo que sería las acciones de Apple. En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente, ya que nosotros no podemos sacar más información que solamente 2 años en temporalidades de 4 horas o de 1 hora o incluso hasta de 15 minutos. Vamos a estar utilizando el backtest para operar la acción de Apple en 1 hora, pero utilizando los datos y la información desde MetaTrader 5. Para los que no conocen, MetaTrader 5 es una de las plataformas más comunes utilizadas en lo que sería contratos por diferencias CFDs, o también conocido como FX o el mercado de Forex. Lo que vamos a estar utilizando simplemente es la información. Existen 2 maneras de poder hacerlo. La primera es justamente descargar los datos en un archivo Excel o un archivo CSV, y la otra es directamente extraer la información desde la plataforma con el programa abierto sin necesidad de descargar y de actualizar todo el tiempo manualmente lo que sería el Excel. La idea de esto es también ir variando en las alternativas que podemos llegar a conseguir los datos. Por lo tanto, vamos a estar haciendo una variante distinta a la que veníamos trabajando tradicionalmente con Yahoo Finance. Después vamos a utilizar Pandas para todo lo que es el data frame, la base de datos de conversión y limpieza de datos. Vamos a estar utilizando también para todo lo que sería la alimentación de Backtrader, y después vamos a estar utilizando todo lo que sería la ejecución del backtest en general. Vamos a estar combinando la librería de Backtrader para poder hacer backtest a través de Python, y vamos a incluso poner después al final las métricas para poder analizar el
el rendimiento de la estrategia y comparar el periodo in-sample y el periodo out-sample, el periodo de evaluación y el periodo de prueba. Estos conceptos los vamos a estar reforzando también más adelante cuando lleguemos a la programación de ese módulo. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar rápidamente cómo se descarga una plataforma de MetaTrader 5. Igualmente, si no conocen cómo hacerlo, les voy a estar dejando un video para que puedan ir a revisarlo, pero lo vamos a volver a revisar en esta parte donde explico detalladamente cómo se puede hacer para crearse una cuenta demo con una cuenta de simulación. Podés descargar los datos y utilizar los datos desde el broker de Darwinex. Si ya descargaste la plataforma o ya tenés alguna instalada que quieras utilizar, podemos avanzar ahora con lo que sería la programación del código. Para aquellas personas que todavía no tienen instalado todo lo que sería el MetaTrader 5, lo que vamos a estar haciendo es primero entrar a la página de Darwinex. Vamos a ingresar a la web. Si no están registrados, se pueden registrar, es gratuito. Y una vez que ya nos logueamos, vamos a ver que vamos a ingresar a un panel de donde nos muestra las distintas, ya sea las cuentas activas que tenemos, o si no, podemos crear directamente una cuenta nueva desde cero. En este caso, acá me salta directamente para abrir una nueva cuenta desde cero. Vamos a seleccionar una nueva cuenta demo, vamos a poner MetaTrader 5, vamos a poner acá el nombre de Counter Strike, la divisa en dólares. Esto no hace falta que sea muy detallado en lo que quieren poner como nombre o todo lo que sería la información. Simplemente lo que vamos a estar usándolo es como fuente de información. Vamos a poner operar en demo y acá prácticamente ya se nos creó la cuenta. Obviamente esta es el número de cuenta, la contraseña principal, o sea, esta sería como la personal, y en el caso de que si ustedes quieren mostrarle a algún inversor sobre su cuenta, si es que la están utilizando para operar justamente, le pueden compartir este mismo número de cuenta con esta contraseña de inversor y le van a poder mostrar cómo va el rendimiento de su cartera o de su cuenta en lo que sería Darwinex. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar a lo que sería la plataforma de MetaTrader 5. En principio lo que vamos a estar haciendo es abrir nuestra plataforma de MetaTrader 5, pero no vamos a hacer prácticamente nada con ella aún, porque lo que vamos a estar haciendo solamente es dejarlo abierto. Esto va a ser importante para poder utilizar la librería de MetaTrader 5 y que justamente el código pueda acceder directamente al programa sin necesidad de atravesar ninguna restricción. Esto le va a permitir extraer toda la información de forma directa y más rápida posible. Lo mejor de extraer los datos directamente de la librería de MetaTrader 5 es que no necesitas directamente descargar el archivo CSV, sino que lo extrae la información directamente desde la plataforma y tampoco tenés que actualizarlo constantemente. Al ejecutar el código va a buscar siempre las últimas actualizaciones de lo que serían los precios, solamente posicionando lo que sería el periodo de comienzo del backtest y el periodo final del backtest. Una vez que ya tenemos la plataforma abierta, lo que vamos a estar haciendo es justamente utilizar esa cuenta que acabamos de crear para completar los datos. Acá vamos a poner la opción de login, vamos a copiar toda la información, contraseña principal, le damos el OK y ahí podemos ver que ya prácticamente está activa la cuenta. Esto principalmente, más que nada, para poder sacar la información. No es necesario que sea una cuenta real, pero sí es necesario que sea una cuenta activa. Bien, podemos observar que acá ya tenemos todo lo que sea el equity, que habíamos puesto como $100.000 de simulación, y tenemos los precios en tiempo real. Si buscamos algún gráfico que esté abierto actualmente, vamos a poner por ejemplo el australiano contra el yen japonés para ver que esté funcionando activamente. Vamos a poner en 5 minutos, podemos sacarle la cuadrícula. Vemos que el precio se está moviendo en tiempo real, por lo tanto significa que la cuenta está activa. Así que ahora vamos a avanzar directamente al Spider, y acá ya con el Spider abierto vamos a comenzar con todo lo que sería la programación. Vamos a importar en principio las librerías. Vamos a importar MetaTrader 5 as MT5, vamos a importar pandas y vamos a importar daytime. Acá lo que vamos a hacer es aclarar que hay error en caso de que el MetaTrader no esté abierto. Esto porque, más que nada, para saber que si nos presenta un error el código, que directamente no salte solamente un error más explícito en lo que sería el panel o en la consola, directamente nos aparezca este mensaje aclarando que el error es porque el MetaTrader no inicializó o no está prendido en lo que sería la PC. Entonces vamos a poner un condicional if y MT5 no está inicializado, dos puntos, entonces vamos a poner print f error mt5 y vamos a poner llave mt5.last error entre paréntesis, y ahí cerramos la llave. Y además vamos a poner, para que
salga del código. Vamos a hacer una pequeña prueba y acá parece que no tenía instalado lo que sería la librería de MetaTrader 5. Así que vamos a ir a lo que sería la consola. Vamos a poner acá, en esta parte de abajo, vamos a escribir pip install MetaTrader 5. Ahí le damos enter y ahí podemos ver que ya fue instalado. Ahora sí, vamos a volver a probar lo que sería el código. ¿Ven? Y acá fíjense que no nos tira error porque lo tenemos justamente, está prendido lo que sería el MetaTrader, lo tenemos activo. Entonces no nos tira ningún error. Podemos seguir avanzando con lo que sería el código. Vamos a dejar espacio. Acá ya salimos de la condición y lo que vamos a poner ahora es lo que serían los parámetros. Bien, vamos a descargar todos los datos. Y para eso vamos a necesitar parámetros de descarga. Recuerden que la información que necesitamos solicitar es la misma dinámica que venimos utilizando para Yahoo Finance, pero lo vamos a hacer a través de funciones o de la librería de MetaTrader. Vamos a poner símbolo, vamos a poner Apple, que es como está puesto justamente. Es importante que esté exactamente igual el símbolo como aparece en todo lo que sería el MetaTrader, si no pueden corroborarlo directamente desde la plataforma. Vamos a poner temporalidad y acá vamos a utilizar mt5. Fíjense, acá tenemos, nos aparece toda la lista de funciones que podemos utilizar a través de MetaTrader 5, ¿no? O sea, pueden utilizarlo para incluso operar a través de Python, justamente. Tienen todas estas opciones, pero vamos a estar utilizándolo, como les mencioné, solamente para los datos. Vamos a poner time frame y acá les aparece, fíjense, las distintas temporalidades que pueden elegir, pero vamos a poner time frame-H1. Con eso ya tenemos seteada la temporalidad. Bajamos, fecha de inicio, vamos a poner fecha de inicio igual datetime, paréntesis, vamos a poner 2020, 1 de enero. Fecha fin, ponemos datetime también y vamos a poner 2026 y enero también. Una vez que ya tenemos los parámetros seteados, vamos a poner rates, vamos a poner mt5 y acá ponemos copy. Acá nos aparece la función de mt5 o las distintas funciones de mt5 y vamos a poner copy rates range, ¿sí? Que vendría a ser esta función de acá. Y ahí directamente nos dice, donde aparece símbolo, vamos a poner símbolo. Donde dice time frame, vamos a poner temporalidad. Donde dice fecha de inicio, vamos a poner el inicio, justamente. Y acá el final. Entonces acá ya tenemos toda la información que vamos a estar extrayendo. Con solamente una línea de código ya vamos a extraer toda la información. Esto que pusimos acá son solamente los inputs, ¿sí? Si queremos utilizar otro activo, lo vamos a poder utilizar siempre y cuando esté dentro del broker, justamente. Y acá abajo vamos a poner mt5.shutdown para que cierre después o cierre post descarga. Vamos a avanzar un poquito más. Acá lo que vamos a hacer es convertir el data frame y acá de vuelta volvemos a utilizar los conceptos del pandas. df igual pd.dataframe. Vamos a poner rates dentro de los paréntesis, ¿sí? Que es la variable que nosotros sacamos desde acá. Vamos a poner df corchetes time y vamos a poner igual pd.toDatetime y acá vamos a poner df time nuevamente y el formato, las unidades van a ser S, que vendría a ser en segundos. Continuamos acá abajo con lo que sería igual df set index entre paréntesis time. Vamos a renombrar lo que serían las columnas. Df igual df.rename, abrimos paréntesis y vamos a poner columnas igual, abrimos llaves, open en minúscula, renombrar open, pero la O con mayúscula. Lo mismo hacemos con el high, vamos a renombrar con mayúscula, low lo mismo y close renombramos también por close con mayúscula. Acá vamos a poner tick volume, que vendría a ser el volumen por tick o básicamente por vela. Lo vamos a reemplazar simplemente por volumen. Acá dejamos un espacio, vamos a poner df, abro corchetes, retornos, df, abro corchete, retorno. Y vamos a poner igual df, abro corchete, entre comillas, close. Y vamos a poner punto, percent change, abrimos paréntesis, fill method, igual none. Dejamos un poquito más de espacio. Y abajo vamos a poner df.drop na
paréntesis, df igual df.drop.na, entre paréntesis, y abajo vamos a poner un print f comillas velas 2 puntos, abro lo que serían llaves, length, que sería el tamaño del data frame. Ponemos un separador y vamos a poner otra vez, abrimos llaves, df.index, corchetes 0, es decir, la posición 0, la posición actual, punto date, entre paréntesis, hasta lo que sería, abro llaves y ponemos df.index, pero en el corchete vamos a poner -1, es decir, desde la posición inicial que tenga el data frame, punto date, paréntesis. Ahora sí, cuando ya tenemos toda esta información, vamos a correr el código. Bien, y acá el error que me había dado justamente es que cuando importé la librería de lo que sería datetime, justamente tendría que haber puesto lo que sería from datetime, import datetime. Es como que llamar desde la librería de datetime, importar todo lo que sería el fragmento de datetime. Por eso justamente me pedía que dos opciones, o que hiciera esto justamente, que lo importara desde ese módulo, o la otra opción es que pusiera datetime.datetime y ahí poner todo lo que sería la fecha de inicio y la fecha de cierre. Ven que ahora ya cuando corregí la importación tenemos 10.515 velas, va sería el 2 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2025. Así que por lo tanto ya tenemos el código corregido de este módulo. Ahora lo que vamos a estar haciendo es avanzar con lo que sería la parte de las señales, ¿sí? Para esto vamos a necesitar importar la librería de Backtrader. Vamos a poner acá, dejamos un espacio, así podemos subir un poquito más el código y podemos empezar desde acá arriba. Vamos a poner un comentario, generar señales con Backtrader. Muy bien, y acá lo que vamos a estar haciendo es importar Backtrader as bt. Vamos a poner acá en la consola directamente pip install Backtrader. Esto para corroborar que justamente tengamos instalada la librería también de Backtrader. Y acá ya por lo menos aparece que está verificado y que ya está instalado todo lo que sería la librería. Entonces podemos avanzar. Lo que vamos a estar implementando ahora prácticamente es programación orientada a objetos. Cuando nosotros hacemos uso de este sistema, lo que vamos a estar buscando es crear como si fuera ya un núcleo, un cerebro que se encargue de ejecutar las distintas funciones que vamos a estar necesitando nosotros. Como por ejemplo, ejecutar un backtest, hacer la evaluación de lo que sería en periodo in sample y out of sample, plotear lo que serían las métricas, ¿sí? Distintas funciones que vamos a estar necesitando para que realice todo este conjunto de código. Bien, lo que vamos a estar buscando es que ese objeto justamente ejecute las distintas funciones de manera progresiva. Vamos a estar avanzando primero con una parte y después con el resto de los resultados. Vamos a poner class golden cross paréntesis backtrader.strategy. Vamos a poner dos puntos. Acá vamos a poner unos parámetros, params, entre paréntesis, abrimos paréntesis de vuelta, comillas, ventana rápida, coma 50, y este paréntesis lo vamos a separar junto con otro, ventana lenta, coma 200. Y estos parámetros son de las medias móviles del Golden Cross que ya habíamos programado previamente. Acá dejamos una coma y acá ya empezamos con lo que sería la función def init, que vendría a ser el inicializador, justamente el que inicia todo lo que sea proceso, paréntesis self, dos puntos. Y acá empezamos a desarrollar lo que serían los indicadores o las herramientas. Vamos a poner self.sma-r, esto para identificar que es la media móvil rápida, pt indicators.sma, ahí ya prácticamente aparece. Abrimos paréntesis, ponemos self data close, coma, periodo, self.p.ventana rápida. Acá ya tenemos que lo reconoce. Y abajo vamos a hacer lo mismo, pero para lo que sería la media móvil lenta. Vamos a poner L en vez de R, pt indicators. Y acá vamos a poner en vez de la ventana rápida, ventana lenta. Hacemos un comentario acá. Esto es más que nada para identificar el cruce justamente. Cruce alcista es igual a +1. En cambio, cruce bajista igual -1. Y acá vamos a poner self cruce igual bt indicators punto crossover. Acá ya directamente la función reconoce cuando cruza las medias móviles, entonces vamos a poner paréntesis self
self.sma_r, self.sma_l. Acá ya tenemos la primera parte de lo que sería el objeto, o sea, esta es nuestra primera función, y acá vamos a crear otra función que se llame defNextSelf, y vamos a poner la condición de si el cruce es mayor a 0 y además notSelf.position, que vendría a ser que no hay operaciones abiertas, entonces abrimos una posición a compra, self buy, y cerramos paréntesis. Y acá ponemos golden cross entry o entrada. En caso contrario, el if es una abreviación de else if self cruce menor a 0 y hay una posición abierta. Lo que vamos a hacer self.set, es decir, salir de la posición. Left cross, salida. Ya tenemos la segunda función y la tercera y última de este fragmento, notify trade, self trade. Esto queda exactamente igual. Dos puntos, if trade.isClose, dos puntos, print f, y acá ponemos profit and loss neto. Abrimos llaves, ponemos trade.tnl con dos puntos, punto 2f, para que sean dos decimales. Vamos a probar a ver si funciona el código. No nos da error, así que podemos avanzar. Todavía no nos va a aparecer nada aún porque no estamos ejecutando lo que sería la función o el objeto, pero hasta ahora no tenemos ningún error. Acá ya generamos todo lo que sería la señal o la condición de entrada justamente. Entonces vamos a seguir avanzando con el resto del código. Crear un nuevo módulo acá, dejamos un poco más de espacio. Esto lo vamos a copiar, lo pegamos acá, le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner backtrader analyzer. Vamos a seguir abajo y lo que vamos a hacer es importar backtrader.analyzer as btanalyzer. Y una vez que ya importamos lo que sería esta librería, convertir el formato de dataframe a lo que sería backtrader. Vamos a poner data-bt igual pt.feeds.pandasdata. Acá ya nos aparece paréntesis data name, que sería el nombre de los datos, df datetime. Acá ponemos none. Seguimos abajo, vamos a poner el open igual a open, entre comillas, high igual low y close. Ponemos acá volume igual a volume y open interest, el interés abierto, en -1. Bien, una vez que ya tenemos esto, pasamos a configurar lo que sería el cerebro del backtest. Vamos a poner cerebro igual backtrader.cerebro.addData. Bien, esto es para agregar los datos, ¿sí? Que pasamos del data frame a backtrader, y en formato backtrader lo vamos a utilizar acá. Data-bt y cerebro add strategy. Acá es donde vamos a agregar la estrategia. Vamos a llamar la función golden cross y vamos a poner acá ventana rápida igual a 50, ventana lenta igual a 200. Acá vamos a usar todo lo que sería la configuración inicial, o sea, es decir, el capital inicial, las comisiones, lo que serían las operaciones. Vamos a poner capital. Acá lo que vamos a estar agregando son el capital inicial y las comisiones que se van a estar cobrando por operación. Vamos a poner. En este ámbito traten de ser lo más realistas posibles, más que nada en el sentido de la comisión. Yo voy a poner una comisión de ejemplo, pero traten de ser lo más agresivos o lo más hostiles posibles en caso de las comisiones. Traten de ponerlo lo más elevado posible, obviamente algo que sea lógico, razonable. No pongan 50% por cada trade, pero sí traten de usar comisiones elevadas, cosa de que el resultado, en el caso de que llegue a ser positivo, con comisiones altas, significa que la estrategia tiene buen potencial de crecimiento, ya que con comisiones tan altas pudo dar positivo. Por lo tanto, eso es lo que cambia a veces mucho la estrategia. Los backtests tradicionales siempre se suelen ver como muy prolijos, muy parejos, pero en la mayoría se equivoca o se olvida de colocar comisiones a lo que serían las operaciones. Por lo tanto, apenas se le agrega un poquito de comisión, termina estropeando toda la estrategia. Entonces, por lo tanto, eso significa que la estrategia no era buena, simplemente no estaba afrontando la realidad. Vamos a poner cerebro.broker.set
cache. Y acá vamos a poner un ejemplo 10.000. Vamos a poner cerebro.broker.setCommission. Vamos a poner comisión de 0.1% por trade, es decir, 0.001. Vamos a aclarar 1% por trade. Y vamos a agregar cerebro add sizer. Vamos a poner backtrader sizer.percent sizer. Y vamos a poner percent igual 95. Vamos a agregar analizadores automáticos. Cerebro add analyzer. Analyzer.sharp ratio. Name igual sharp. Lo vamos a sacar. Vamos a poner enter. Time frame igual backtrader. Time frame. Vamos a poner .hours. Esto para anualizar los datos. Vamos a poner true. Y vamos a poner factor 252 por 6. Vamos a poner cerebro add analyzer. Otro analizador. Vamos a usar analyzer.drawdown. El name también vamos a usar el mismo. Para el name vamos a poner también lo que sería drawdown. Acá cerramos paréntesis y vamos a agregar un analizador de trades. Vete analyzer.trade analyzer. Y el nombre vamos a poner trades. Para cerrar ponemos cerebro.run para que corra todo lo que sea el backtest. Y acá vamos a poner printf capital final y dos puntos. Abrimos llaves. Cerebro broker.getValue entre paréntesis 2 puntos, 2 f para que ponga 2 decimales después de la coma. Vamos a ejecutar. Bien, acá el error lo que figura justamente no es un tema de código, sino que de una versión de lo que sería de Python, así que lo que vamos a estar haciendo es cambiar el formato, el diseño de lo que sería para determinar la comisión por operación. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar esta parte, vamos a poner info y vamos a poner backtrader commission paréntesis commission igual 0.001 commission type igual backtrader.info base .commission percent acá. Y vamos a agregar percaps true. Vamos a dejarlo por acá abajo, así tenemos todo más cerca. Y acá sí vamos a usar la función de cerebro.broker add commission info entre paréntesis cominfo. Ahora nos debería dar bien. Bien, después de actualizar bien la versión original, eliminamos todo lo que sea el Backtrader Analyzer, porque la verdad es que no lo estamos necesitando, es una versión obsoleta. Y ahora lo que hicimos fue utilizar solamente la librería de Backtrader, pero utilizando las llamadas de las funciones Analyzers. Para lo que serían la parte de capital y comisiones, cerebro.broker.setCommissions. Antes estábamos llamando cerebro.broker y estábamos asignándole un valor. Estábamos poniendo igual backtrader add commissions cuando podíamos llamar toda una función de un principio. Y después acá lo que hicimos fue, en vez de utilizar, como les mencioné, la librería de Backtrader Analyzer, directamente utilizamos Backtrader, pero llamamos la función de Analyzers. Y en este caso, directamente, en vez de anualizar el ratio de Sharp, acá hay una función ya directamente que anualiza todo lo que sería el ratio. Por lo tanto, no necesitamos poner toda la información para anualizarlo. Acá tenemos una coma extra, por lo tanto lo podemos sacar. Y después acá ocurre lo mismo. En vez de usar todo lo que sería Backtrader Analyzer, directamente pusimos Backtrader, o sea, bt.analyzers.drawdown, y acá también le asignamos el nombre y lo mismo acá. Aparentemente era más sencillo y más simple de lo que se había armado la estructura de código. Y acá
por último, cuando ejecutamos podemos observar, no sé si llegan a ver bien, todo lo que serían la parte de los trades, de las operaciones. Bien, de estas 10.515 velas, desde 2 de enero de lo que sería 2020 hasta el 31 de diciembre del 2025, en Apple tenemos estas posiciones, estas entradas. Por lo tanto, el capital final fue de 26.436,17. Obviamente que esto tenemos que corroborar a que se ejecute de forma correcta todo lo que sería el capital y que no estemos arriesgando todo el 100% o no estemos al límite de lo que sería el margen de nuestro capital, pero prácticamente sería un beneficio total de 164% aproximadamente. Para saber con precisión exactamente cuáles son las métricas, lo que vamos a estar haciendo directamente es plotearlas también en la consola. Vamos a, antes de que me olvide, asignarle el nombre a lo que serían resultados. Y ahora sí, acá vamos a agregar el módulo métricas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner tab igual resultados, valor inicial, capital final igual broker get value. Acá lo que vamos a hacer es extraer de los analizadores. Vamos a poner sharp value igual start lasers.sharp. Recuerden de ponerlo tal cual figura el nombre de acá, entre comillas, get analysis, entre paréntesis, .get, comillas, sharp ratio, y acá nada. Lo mismo para el drawdown, start analyzers, get, y lo mismo para los trades. Una vez que ya tenemos estos datos, vamos a calcular las métricas derivadas. Vamos a poner retorno, que es igual capital final menos, acá lo que vamos a hacer es asignarle capital inicial, por lo tanto vamos a poner acá capital final menos capital inicial, y a esto lo vamos a dividir capital inicial. Esto lo que nos va a dar es el porcentaje de beneficio o de retorno de la estrategia. Total trades, vamos a poner trades.get, abrimos paréntesis, total, llaves, y ponemos .get, abrimos paréntesis, close, y 0. Vamos a poner las ganadoras, won, trades, get, won, del total, y vamos a poner acá también el win rate igual won dividido total TR, y acá ponemos el condicional que diga if total TR es mayor a 0, en caso contrario 0. Bien. Nosotros no podemos dividir la cantidad de operaciones ganadoras dividido 0 porque prácticamente no habría, por lo tanto sería igual a 0. Average won, promedio de ganadoras, trades get paréntesis won, llaves punto get paréntesis profit and loss PNL, llaves punto get de vuelta average, y acá ponemos 0. Lo mismo para las pérdidas, average loss, y acá vamos a agregar una métrica más que sea el ratio de riesgo-beneficio, valor absoluto, average won dividido average lost, siempre y cuando average lost sea mayor a 0. En caso contrario, la métrica va a ser 0. Y ahora sí, lo que vamos a poner son los prints. Prints, vamos a poner f retorno total, 2 puntos, llaves, retorno, 2 puntos, 0.2%, print f ratio de sharp, 2 puntos, vamos a poner llaves de vuelta también, vamos a poner sharp val, 2 puntos, .3f, y voy a bajar un poquito más, vamos a poner drawdown máximo, 2 puntos, max.drawdown dividido 100, 2 puntos, 0.2%, vamos a poner cantidad de operaciones también, operaciones igual, y acá vamos a poner simplemente total TR. No hace falta agregar ni decimales ni nada porque es un número entero. Vamos a agregar el win rate y vamos a poner win rate
pero este lo vamos a dejar con un decimal en vez de 2 decimales. Y por último, para lo que sería el ratio de riesgo-beneficio, vamos a poner RR 2.2F. Vamos a plotear las métricas a ver cómo da. Y acá ya tenemos todo lo que sería el plot de las métricas. Fíjense que el retorno, como les había mencionado, fue de un 164%, ratio de Sharpe 0.786, el drawdown máximo de un 25.10%, la cantidad de operaciones totales fueron 26, con un win rate, una efectividad del 46.2%, pero a pesar de tener una efectividad menor al 50%, la estrategia fue bastante rentable, fue muy ganadora, sacó un gran porcentaje. Eso se debe a que la relación de riesgo-beneficio fue de 2.83. Esto significa que por cada operación, si tenemos un 1% de pérdida, nuestro beneficio que apuntamos sacar en promedio va a ser 2.83%. O lo mismo sería si arriesgamos $100, nuestro beneficio apuntaría a $283, básicamente. Esto es lo que mide justamente el ratio de riesgo-beneficio. Por eso termina siendo muy rentable a pesar de la efectividad que está por debajo del 50%. No significa que siempre la estrategia va a ser rentable. Estamos tomando un periodo fijo en un momento fijo y todavía no hicimos una de las partes más importantes, que es separar de lo que sería el periodo de entrenamiento con el periodo de prueba. Así que avancemos con esa parte. Bien, y acá esta parte ya se las agrego codeada y corregida para evitar que los demore más en esta clase. Lo que hicimos fue justamente separar el periodo in sample y out of sample. Acá definimos una nueva función, ¿sí?, que está por fuera de lo que sería el objeto que nosotros habíamos programado previamente, pero fíjense que los inputs que tiene ejecutar backtest, run backtest, tiene el data frame, la ventana rápida, la ventana lenta, el capital inicial. Acá incluso podemos poner capital inicial, como lo habíamos mencionado previamente, la comisión, el feed, absolutamente todo. Podemos ya setearlo directamente desde acá y a partir de ahí tenemos la ejecución de lo que sería el backtrader, de todo lo que sería el cerebro con respecto a lo que sería Golden Cross. Básicamente estamos haciendo el mismo proceso, pero ya directamente definirlo en una función. ¿Para qué esto? Para que después, cuando nosotros hagamos lo que sería la separación del periodo in sample y out of sample, podamos poner estos parámetros, que sería el split, es decir, cuánto vamos a separar de lo que sería nuestro periodo in sample y out of sample. De hecho, acá pusimos el fijo en 70%, pero acá lo que podemos poner es tasa de split y podemos agregar de split acá. Vamos a poner igual a 0.7. La idea, ¿para qué funciona esto? Para que no quede fijo en solamente 70% in sample y 30% out of sample. Si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, 80% in sample, que lo podamos hacer, o 75% in sample, que ya directamente lo reconozca en la tasa de split. Entonces acá nosotros lo vamos a dejar en 70, que es lo más común. Algunos hasta un poco más, sí, agresivos o tratar de buscarle un sistema más robusto usan el 60%. Y una vez que ya tenemos definido la división, vamos a ejecutar. Y ahora observen esto. Nosotros ya prácticamente tenemos los resultados. Y acá directamente lo que hace es dividir el periodo in sample y out of sample, como lo asignamos acá previamente, para que puedan ver qué periodos utiliza, ¿sí? Es decir, desde la fecha inicial, 2 de enero del 2020, tenemos hasta el 12 de marzo de lo que sería el 2024, o sea, unas 7360 velas en el periodo in sample, en el periodo de entrenamiento. Y después tenemos desde 12 de marzo del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2025, 3155 velas. Ese sería el periodo out of sample. Y por lo tanto acá tenemos el resultado. En el periodo in sample tenemos un retorno del 98.83%, el ratio de Sharpe fue de 0.6, drawdown de 23.83, 18 operaciones y un win rate del 50%. Esto es prácticamente normal que en el in sample haya más operaciones que en el out of sample, porque justamente tiene más tiempo, pero la idea es que por lo menos ocupe, aunque sea la cantidad de operaciones que hayan en el out of sample, sea aproximadamente un 30% o más inclusive. Y fíjense el retorno de lo que es el periodo fuera de muestra, 32.96%, el ratio de Sharpe fue muchísimo mejor, de 1.26, el drawdown fue mucho más bajo, 8 operaciones. Obviamente esto se debe también a la cantidad un poco de operaciones. Cuanto más operaciones tenés, mayor exposición al mercado y probablemente tengas un mayor drawdown, pero
pero fíjense que el win rate baja a solamente 37.5%. Si bien no es malo porque tenemos un ratio de riesgo-beneficio positivo, pero hay una cierta diferencia. Ahora con esto, lo que podemos hacer nosotros es más adelante poder hacer pruebas en el periodo in-sample, es decir, en vez de usar un golden cross de 50 del periodo rápido y 200 del periodo lento, podemos hacer 25 y 100, o podemos hacer 50 y 100. También podemos alternar con 14 y 50 para probar distintas variables, distintos parámetros, ¿no? La idea sería poder probar las distintas combinaciones en el periodo de entrenamiento, y una vez que ya tenemos las pruebas del periodo de entrenamiento, si dan positivo, si son rentables, consideramos que tienen potencial, las probamos en lo que sería el periodo de prueba. Si pasan o tienen resultados prácticamente similares, entonces podemos ya pasar a lo que sería la siguiente instancia, que serían las pruebas o los test de robustez. No es que ya una vez que funciona solamente con esto, ya nosotros podemos ponerlo a operar, pero a medida que va avanzando cada instancia es un punto a favor y es un punto positivo en el cual se puede continuar experimentando con la estrategia. Si bien por ahí capaz que después en los test de robustez la estrategia no termina de funcionar o no termina de ser lo suficientemente sólida o rentable para poder ponerlo en real, capaz que se pueden buscar variantes o alternativas y poder utilizar la misma hipótesis pero basada en otros mercados, otros casos, o agregarle algún filtro, alguna alternativa como para complementarlo. Y así concluimos con esta clase número 5 de Introducción al Mundo Quant. Espero como siempre que te haya servido y te haya aportado muchísimo valor. Recordá que si tenés cualquier feedback o cualquier recomendación que quieras hacer, podés dejarlo acá debajo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, de dejar un gran like y activar la campanita para cuando se venga el próximo video. Te agradezco muchísimo tu atención, gracias por haber llegado hasta acá, gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video.